Hola, ¿qué tal, comunidad de terror extremo? El día de hoy les presentaré 5 historias terroríficas de internet. Historia número uno: el accidente fatal. A los 16 años estuve involucrado en un accidente automovilístico bastante fuerte que me dejó hospitalizado durante al menos 3 meses. A pesar de esto, tuve bastante suerte, pues mi primo que iba manejando perdió la vida ahí, al igual que una mujer que se encontraba en la camioneta de al lado. Todo el suceso fue bastante horrible y me dejó un par de secuelas, tanto físicas como psicológicas, al grado de necesitar terapias durante años para poder superar todo el asunto. Unos años más tarde, cuando estaba ya en la universidad, uno de mis amigos, que no sabía nada del tema, se acercó de pronto conmigo y me mostró un video donde se listaban los peores accidentes automovilísticos. Yo, a pesar de sentirme un tanto incómodo, no dejé de ver hasta que apareció el video de mi accidente fatal. Recuerdo que la sensación fue muy similar a la del día que todo ocurrió. Sentí náuseas, escalofríos y mucho, pero mucho miedo. Tuve que irme de la escuela ese día y terminé regresando a la terapia poco después. Historia número 2: el usuario incógnito. Muchas veces me han preguntado por qué me rehúso tanto a tener Facebook, y aunque algunas veces lo he comentado, casi siempre me abstengo de hacerlo, ya que nadie suele creerme. Todo comenzó en el ya lejano año 2009. La fiebre por esta red social estaba en un punto muy alto. Todo el mundo tenía una cuenta, o incluso varias de ellas, y es que el hecho de que pudieran jugar, subir fotografías y videos para que los demás los vieran, y ver que los demás subían, además de enviar mensajes más rápidos que en SMS, era algo increíble, y lo convirtió en una locura. Yo, como buen adolescente, no podía quedarme fuera de todo esto, así que decidí hacerme un perfil. Busqué mi mejor foto y listo. Comencé a mandar y recibir solicitudes de amigos, y algunas de gente que no conocía, pero hubo una en especial, una de un usuario que no tenía nombre, y no era el típico que venía marcado como usuario de Facebook. Literalmente, este no tenía nombre. En el espacio donde debía de tenerlo, no había nada, solo estaba el fondo blanco de la aplicación, además de no tener ningún tipo de foto de perfil. Me pareció algo raro, pero aún así lo acepté. Sí, la verdad sé que parece algo tonto, pero en aquella época muy pocos se tomaban en serio las medidas de seguridad. El caso es que al instante en el que acepté la solicitud, me llegó un mensaje muy extraño de ese perfil. Solo decía: el 7 llegará antes. Le pregunté a qué se refería con esto y quién era, pero no respondió nada, y así fue todo el día. Yo me hice a la idea de que había sido un tipo de broma muy tonta, pero al día siguiente, a la misma hora exacta, recibí otro mensaje. Esta vez decía: si no limpias el cofre, tendré que salir. Aquello me pareció aún más extraño, pero nuevamente creí que era una broma. Los mensajes de este tipo siguieron durante los próximos días, y aunque pensé que se cansaría de hacerlo, eso nunca sucedió. Así que finalmente decidí bloquear a este usuario, pero aquello tampoco sirvió de nada, pues los mensajes seguían y seguían llegando, aun cuando este aparecía en mi lista de bloqueados. Opté por dar de baja mi cuenta y crearme otra nueva con un nuevo nombre diferente, pero apenas lo hice, al día siguiente recibí otro mensaje del mismo usuario, justo a las 2:14 p.m., la misma hora a la que había llegado todos los mensajes anteriores. Esta situación entonces comenzó a asustarme mucho y ya no parecía una simple broma, así que volví a cambiar de cuenta, pero se repitió lo mismo. No importaba qué le dijera o cómo le respondiera, siempre
recibía solo un mensaje a las 2:14 p.m. Fue tanto su acoso que terminé por alejarme de Facebook y de todas las demás redes sociales que fueron lanzadas después de apenas hace unos años más tarde. Luego de años me atreví a usar WhatsApp por motivos de trabajo, pero vivo con el miedo constante de recibir ahí un mensaje de este usuario sin nombre. Historia número 3. Mis amigos de la adolescencia. Antes de que Facebook existiera, allá por el muy lejano 2003, yo solía platicar con muchas personas en salas de chat bastante básicas, que estaban de moda por entonces. La mayoría de los chicos y chicas con quienes hablaba eran, según ellos, preadolescentes como yo, que en aquel entonces tenía 11 años de edad. Hice muchos amigos en ese momento, platicaba con ellos día y noche, y les contaba sobre mi vida personal y familiar. Si me gustaba alguien o algo así, incluso hasta llegué a salir con un chico canadiense. Bueno, en realidad salir es solo una expresión, pues en realidad nuestra relación era meramente cibernética. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que entré a una de estas salas. Supongo que simplemente me aburrí y centré mi atención en otras cosas. 6 años después, a la mitad de mi adolescencia, Facebook se había convertido en lo que hoy estaba así de moda, así que me creé una cuenta usando el usuario del mismo correo de todos mis días de chat. No sé la verdad si aún sea así, pero en ese momento Facebook tenía una función donde podías encontrar amigos usando sus direcciones de correo electrónico. Recordando mis días en esas salas, me propuse buscar uno a uno los amigos que me había tenido para restablecer contacto con ellos. Mi sorpresa fue tal y francamente escalofriante, pues más de la mitad de las personas con las que había estado hablando a los 11 años de edad eran hombres de más de 40 años, muchos de ellos con familia e hijos de mi edad. De hecho, mi supuestamente muy guapo novio canadiense resultó ser un sujeto de mi misma ciudad, que al parecer había muerto en la cárcel un año atrás. Desde ese entonces dejé de usar internet por mucho tiempo y no he vuelto después de eso. Historia número 4. El espía. En 2008, cuando por fin mis padres decidieron instalar internet en casa, las cosas eran completamente diferentes, pues, por ejemplo, era visto como algo muy peligroso e irresponsable compartir datos personales tan simples como una fotografía o el primer nombre, y es por eso que todo el mundo usaba seudónimos y en la mayoría de los casos mentían sobre su edad. Yo tenía en ese entonces 13 años y no era la excepción de la regla, ya que en los foros de videojuegos que frecuentaba me hacía pasar por un tipo de 20 años de edad y tenía un nombre clave bastante tonto. Una ocasión, estaba buscando trucos para un juego y recuerdo que hice un comentario preguntando al respecto. Como era común en esos tiempos, tuve que esperar unas horas para recibir respuesta, así que me salí de ahí y me puse a navegar en otros sitios. Más tarde, volví al foro y noté que tenía dos notificaciones, una de mensaje y una de respuesta. La de respuesta era alguien que me había declarado la duda, pero la de mensaje era de una cuenta que no tenía fotografía y que según el perfil había sido creada ese mismo día. El mensaje era corto y bastante claro. Decía hola y mi nombre completo. Ten cuidado la próxima vez que vayas a la escuela caminando solo, pero en lugar de la escuela decía el nombre exacto de la escuela en la que yo estaba estudiando en ese tiempo. Recuerdo que sentí muchísimo miedo, no supe cómo reaccionar y solo apagué la computadora desde el botón de encendido. Debido a esto, no me conecté en línea durante años y todavía soy bastante inseguro para dar información personal en cualquier tipo de estas páginas o foros de internet. Historia 5. Los videos de internet. Ocurrió hace aproximadamente 5 años atrás, cuando yo tenía 13. Es curioso, porque he escuchado a muchos adultos hablar sobre cómo nuestra generación nació con un chip especial,
algo que nos permite manejar todo lo relacionado con la tecnología sin ningún tipo de esfuerzo aparente. Creo también que es esa la misma creencia la que hizo que las restricciones en cuanto a lo que visitamos y la información que damos en línea ya no fuera tan estricta como aparentemente lo fue antes, o al menos eso es lo que mi hermano, que es 10 años mayor que yo, siempre se la pasa diciendo. Yo en esa época tuve una de esas fases en las que buscaba videos de todo tipo, en sitios extraños y oscuros, aunque sabía que algunas de estas cosas eran muy falsas. Ya había tenido un par de encuentros con imágenes bastante gráficas, videos tomados antes de un trágico deceso, entre otras cosas. En uno de estos foros me topé con un enlace que se llamaba simplemente sesamestreet.mp4. Sin pensarlo, y no sé realmente por qué, le di clic y fue así que fui redirigido a una página donde solamente se encontraba un video que inmediatamente comenzó a reproducirse. Era una serie de videos cortos e imágenes que pasaron de forma muy veloz, todos y cada uno de ellos mostrando a niños menores de 5 años de edad, que estos se encontraban ya sin vida. Todos estos mostrando de una forma grotesca y cruda sus cuerpos cubiertos de sangre y otras cosas muy gráficas que sinceramente prefiero no mencionar. No pasaron más de 4 o 5 segundos cuando yo de inmediato cerré todo y me puse a llorar de forma descontrolada. No sé si las imágenes realmente eran tan fuertes o fue la sorpresa del momento, pero sin duda alguna, después de eso, no he vuelto jamás a dar clic en ningún enlace extraño y también perdí esas ganas de ver fotografías o videos de ese estilo. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.